Hola niños, ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien y que hayan tenido una linda semana. El día de hoy estaremos viendo la cuarta y última lección de benignidad, que como ya sabemos su significado es no hacer daño. Y el versículo es: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. A continuación vamos a orar. cierren sus ojos y repitan después de mí. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos has dado. Te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones y que nos permitas aprender y retener todo lo nuevo que tú tienes para enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a poner mucha atención a las preguntas. Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a repasar lo que hemos aprendido acerca de la benignidad. Y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Listos? Muy bien. Pregunta número 1. ¿Cuál es la definición de benignidad? Muy bien, no hacer daño. Número 2. ¿Cuál es la diferencia entre bondad y benignidad? Muy bien, bondad es hacer bien y benignidad es no hacer daño. Número 3. Vamos a repetir el versículo que hemos estado aprendiendo. ¿Listos? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:12. La pregunta número 4. ¿Estos vestidos qué son? Muy bien, cualidades de carácter. Número 5. ¿Por qué es que nosotros podemos ser benignos? Muy bien, porque el espíritu que es benigno vive en nosotros. Número 6. ¿Qué animal nos ayuda a entender mejor la benignidad? Muy bien, el delfín. Número 7. ¿Cómo ilustra el delfín la benignidad? Es tierno, sociable, alegre, no hace daño. Número 8. ¿Qué te gusta más del delfín? Muy bien, a mí me gusta que es tierno, pero todas las respuestas que ustedes den están bien. La número 9. ¿Qué personaje bíblico nos ayuda a entender la benignidad? Muy bien, David. Cuéntanos qué fue lo que ilustró la benignidad de David. Muy bien, no hizo daño a Saúl, aunque Saúl quería matarlo. Número 11. La venganza no es parte del fruto del Espíritu y no debe vivir en nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando estamos enojados porque alguien nos hace daño? Muy bien, hablar con alguien, echar fuera el enojo y perdonar. Ser benigno y no hacer daño. Número 12. ¿Por qué es importante que creamos que Dios es benigno? Muy bien, porque podemos acercarnos a Él y dejarnos amar por Él sin temor, porque Él nunca nos hará daño. Muy bien, niños. Ahora hay que darnos un aplauso muy fuerte porque hemos estado muy atentos y hemos entendido muy bien lo que es ser benigno. Y van a repetir después de mí. El Espíritu es benigno y yo también. Dios es benigno y yo también. Yo no puedo ser benigno, pero Él siempre es benigno. Nosotros acerca de la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe y la templanza, fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros. Qué hermosos adornos nos regala Dios para que hagan de nuestra vida algo que bendiga a muchos y a nosotros también. Y como una pregunta es, quiero que piensen en el Señor Jesús durante su tiempo en la tierra. ¿Ustedes creen que fue benigno? Y si sí, ¿por qué?
Exacto, porque no le hizo daño a nadie. El Señor Jesús no solo no hizo daño a nadie, sino que tampoco hizo daño a los que a Él le hicieron daño. Y les van a ir 3 preguntas un poquito sencillas para que me puedan contestar. ¿Recuerdan quién fue Judas Iscariote? Sí, estás en lo correcto. Judas fue el discípulo que lo vendió y lo entregó por solo 30 monedas de plata. Qué mal, ¿no? Ahí te va la siguiente pregunta. ¿Jesús le hizo algún mal durante el tiempo que vivió con él y él cuidaba la bolsa de dinero? No, de hecho en ningún momento le hizo mal. Y la última es, ¿sí sabían que Jesús conocía que él robaba de la bolsa donde guardaban el dinero? ¿Por qué crees que Jesús nunca lo confrontó y le dijo que estaba mal? Pues porque Jesús era benigno. Nunca lo obligó a pagar, ni siquiera lo denunció. Vamos a contar un poquito de la historia de Jesús. Jesús tenía 12 discípulos que vivían con él, comían con él, caminaban y compartían todo. Uno de ellos se llamaba Pedro. De hecho, Pedro era uno de los más cercanos. Jesús lo estaba preparando para grandes cosas. Cuando Jesús comenzó a compartir con los 12 que pronto iba a ser acusado, enjuiciado y que iba a morir aunque él era inocente, Pedro se puso furioso. Él dijo que no iba a permitir que nada le pasara a Jesús, pero Jesús le dijo que era necesario que él muriera para que Pedro pudiera aceptar y pudiera ver lo que él estaba a punto de hacer. Jesús también le advirtió que la mayoría de ellos iba a dejarlos en el tiempo de su sufrimiento, pero Pedro dijo que él nunca negaría a Jesús. Cuando llegó el tiempo del arresto de Jesús, casi todos huyeron y se escondieron por miedo a que ellos también los arrestaran por ser sus seguidores. Pedro los siguió de lejos. Sin embargo, cuando comenzaron a reconocerlo como seguidor de Jesús, se asustó y no lo negó nada más una, ni 2, sino 3 veces que él no conocía a Jesús. Jesús, muy triste, lo volteó a ver y Pedro, al notar que lo vio, se fue corriendo, llorando por haber negado al que conocía como su Señor. Después Jesús fue crucificado, murió, lo sepultaron, pero ya al tercer día, tal como él lo dijo, resucitó. Después de la resurrección, varios de los discípulos, entre ellos Pedro, habían regresado a ser pescadores como eran antes de conocer a Jesús. En ese momento, Jesús apareció en la playa. Ellos habían trabajado toda la noche sin lograr pescar nada. Cuando escucharon que el hombre que estaba en la playa les gritaba diciendo que echaran la red a la derecha, ellos así lo hicieron, y fueron tantos los peces que sacaron que necesitaron la ayuda de otros pescadores. Al reconocer a Jesús, Pedro se echó al agua para llegar a donde él estaba. Jesús ya tenía un pez asando cuando llegaron todos y en ese momento pudieron comerlo. Estoy seguro que Pedro estaría nervioso al recordar cómo había negado a Jesús y cómo lo había abandonado cuando más lo necesitaba. Tal vez no sabía cómo iba a reaccionar Jesús, o si lo iba a rechazar o pedir que se alejara, pero Jesús con todo su amor se acercó a él y le dijo: Pedro, ¿me amas? Seguramente en ese momento Pedro supo que él era perdonado, y así fue. Jesús nunca le reprochó o reclamó. Jesús nunca más se acordó de su pecado, porque en la cruz todos los pecados fueron perdonados. Pedro llegó a ser uno de los discípulos más activos, llevando el mensaje del amor de Jesús a todos los judíos en aquella época. La benignidad de Jesús nos transforma, cambia nuestro corazón de traicionero a fiel, de impulsivo a obediente y dócil. Qué hermosa es la benignidad de Jesús, que perdona y olvida todos nuestros pecados, así como nosotros deberíamos de llevarlo a cabo con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con todas las personas que nos rodean.
porque ese es el verdadero amor de Dios. Hola niños, ¿cómo están? Como ya les mencionaron anteriormente los maestros, estamos viendo la clase de benignidad. Y para ello vamos a ver qué nos dice la Biblia en Lucas 23, 33, 34, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, sufriendo siendo inocente. Los soldados que lo golpearon, lo arrastraron, lo azotaron, estaban ahí esperando su muerte, riéndose de él. ¿Y cómo que respondió Jesús? Seguramente los miró con compasión desde la cruz. Y a gran voz gritó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús vino a rescatar a los perdidos, a perdonar a los pecadores, a sanar a los enfermos. Y Él está ahí siempre con sus brazos abiertos para todos, aun para los que hacen daño con sus palabras, con sus ofensas, sus burlas y con sus palabras de maldición. Así es nuestro amado y hermoso Jesús, benigno, y Él nos da de su vida para que nosotros también seamos benignos. Así que recuerden, cada que alguien los ofenda, se burle de ustedes, los regañe, los golpee, pidan a Jesús de su benignidad para que ustedes puedan ser benignos y así perdonar. Y ahora cierren sus ojos, vamos a orar. Jesús, quiero darte gracias porque siempre eres benigno. Ahora piensa en alguien que te ha hecho daño. ¿Ya pensaron? Decláralo. Jesús, le perdono porque no sabe lo que hace. ¿Cuánto nos amas, Padre? Y por ese amor que tú nos tienes, perdonamos y dejamos libres a otros que no creen y que no han recibido tu gran amor. Bendecimos sus vidas y te pedimos que te reveles a ellos para que puedan también conocerte y recibir tu benignidad. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora los dejo con el maestro Alejandro. ¿Qué tal, niños? La actividad de hoy va a ser la siguiente. Vamos a tomar un pedazo de papel y un lápiz. Entonces, nosotros sabemos que a veces podemos tener algunos pecados, algunas cosas que hemos hecho que no son agradables, que no le agradan a Dios, y vamos a escribirlas en un papelito. Vamos a escríbelas y ahorita te doy la siguiente indicación. Ya que las tienes ahí escritas, vamos a hacer una oración, ¿ok? Sabemos que Jesús no nos juzga por lo que hemos hecho. Él murió en la cruz para quitar todo pecado de nosotros, para que no vivamos con el pecado en nosotros, sino que seamos libres y vivamos siempre alegres. Entonces, vamos a hacer esta oración, ¿ok? Dile: Señor Jesús, te entrego estos pecados, te entrego esto que me tiene amarrado y te pido que me ayudes a ya no volverlo a cometer, a arrepentirme, y gracias por tu benignidad que me ayuda siempre a ser mejor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Después de esta oración vas a tomar ese papelito y lo vas a romper en pedacitos lo vas a romper, y en un bote de basura ahí lo vas a echar. ¿Qué quiere decir esto? Los pecados que a ti te tienen así como de que, ay, hice esto y lo tengo en mi corazón y no se me olvida. Y si tú piensas que Jesús también lo tiene así de que, hiciste esto y ya no te quiero, no. Jesús te ama y siempre lo va a hacer a pesar de todas las cosas que hagamos, pero es importante que tú también le pidas perdón y que tampoco lo tengas amarrado ahí, ¿ok? Entonces, eres librado de ese pecado desde hace mucho tiempo, pero ahora eres librado de ese pensamiento, ¿ok? Y pues vamos a hacer la siguiente oración. Señor Jesús, te entrego a mis alumnos, te entrego sus vidas, su familia, Padre. Gracias por tu benignidad, gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Bendigo la vida de mis alumnos y yo sé que ellos van a demostrarle al mundo que tu benignidad siempre es buena y que ellos también van a ser así, libres del pecado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ok, niños, nos vemos en la siguiente clase en una nueva serie.